¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Para mí es un gusto volverles a saludar. Y nuevamente les saluda su maestra Luceli. Para el día de hoy nuevamente revisar lo que es la unidad 2, los temas que corresponden a funciones. Pero bueno, vamos a observar cuál es el propósito de la clase del día de hoy. El propósito es identificar la clasificación de las funciones y su representación gráfica. Bueno, para poder lograr este propósito necesito que pongan mucha atención y asimismo comentarles que los numerales de este video corresponden al 2.4 de su temario, que son funciones algebraicas, polinomiales y racionales. El numeral 2.5, funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Y finalmente las funciones escalonadas. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, la clasificación de funciones. Vamos a observar que una función la vamos a clasificar en dos tipos. Aquí ahorita les explico la última, la de a trozos. En algebraicas y trascendentes o trascendentales. ¿Y cuáles son las algebraicas? Las algebraicas a su vez se dividen en polinómicas, en racionales y en irracionales. Bueno, ¿cuáles son las polinómicas? Las polinómicas son todas aquellas que tienen un exponente. Por ejemplo, en este caso, f de x igual a 3x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 1. En este caso tenemos aquí una función polinómica. Aquí es una polinómica de tercer grado. ¿Por qué de tercer grado? Porque tiene como exponente 3, el más grande. Entonces aquí también podríamos tener otro ejemplo de una función polinómica. Podría ser f de x igual a la que les estoy escribiendo, igual a 2x menos 1. Y esta también es una función polinómica. Nada más que esta función polinómica es una función de primer grado. ¿Por qué se llama de primer grado? Porque tiene aquí como exponente 1 la x. Aquí, ojo, las funciones polinómicas las van a denominar de acuerdo al exponente más grande que tengamos. Por ejemplo, este tercer ejemplo, f de x es igual a 2x elevado al cuadrado más 5x elevado a la cuarta menos 3. Vean en este caso. En este caso, el exponente más grande es 4, por lo tanto es una función polinómica de cuarto grado. Y si tuviera yo aquí en lugar del 2, tuviera yo un 7, sería función polinómica de séptimo grado. ¿Vale? Ahora, en este caso no es una función polinómica de tercer grado esta función. Entonces todas estas son funciones polinómicas y las polinómicas las van a nombrar, repito, dependiendo del exponente más grande que tengamos. En este caso el exponente más grande era 3, por lo tanto función de tercer grado. En este caso el exponente más grande que tengo acá es 1, por lo tanto es de primer grado. Y acá tenemos que el exponente más grande es 4, por lo tanto es una función de cuarto grado. Esas son las polinómicas. Por otro lado tenemos las racionales. Como ustedes observan, tenemos f de x es igual a, déjenme ponerles el puntero. Entonces sería f de x es igual a 4x más 3 sobre x cuadrada menos 1. La característica fundamental de las funciones racionales es que debe de tener una división, por eso se llama racional, de ración, es decir, o de razón, es decir, la razón, es decir, la comparación de dos cantidades que es en una división. Por ahí, si nos vamos a proporciones, por ahí alguien más pudiera decir que una razón también puede ser una forma aritmética o geométrica, pero ahorita en este caso, en el caso específico de funciones, únicamente podemos definir una función racional como aquella que tiene un signo de división. Y finalmente, dentro de las algebraicas tenemos a las irracionales. ¿Y cuáles son las irracionales? Pues las que tienen raíz. Todas las funciones que ustedes vean que tengan raíz pertenecen a una función irracional. Esas son, por un lado, las algebraicas y tenemos por el otro lado las trascendentes.
¿Y cuáles son las trascendentes? Son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. ¿Cuáles son las exponenciales? Las exponenciales son f de x igual a 3 elevado a la x. ¿Por qué? Porque las exponenciales tienen un exponente que es la variable independiente. En este caso sería x, mi variable independiente, por lo tanto, esta es una función exponencial. Aquí pudiera ser 5, menos 4, 3, 2, el valor que tuviéramos aquí en el 3. Y después tenemos también las funciones logarítmicas, que son f de x igual al logaritmo base 5 de x, o también dentro de las funciones logarítmicas podemos encontrar esta que les voy a escribir, f de x igual a logaritmo natural de x. En este caso, ambas son funciones logarítmicas. Y finalmente tenemos las funciones trigonométricas, en donde las funciones trigonométricas pueden ser f de x es igual a seno de 2x, o también podría ser f de x igual a coseno de x. Cualquiera de las funciones que sean seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, siempre y cuando sean una de esas 6 o combinadas, es una función trigonométrica. Y finalmente tenemos las funciones a trozos. Y las funciones a trozos son las que tienen valor absoluto. ¿Y por qué se llaman a trozos? Porque tenemos una parte de la función y después tenemos otra parte de la función. Entonces, a lo mejor es continua la función de un intervalo a otro, después ahí en ese intervalo ahí termina y después vuelve a lo mejor a continuar en el siguiente intervalo. A lo mejor va de menos 5 a 3 y después de 4 hasta el infinito. O sea que de 3 a 4 a lo mejor no es la función, entonces por eso se llama a trozos. Que en 21, que es el 21 que tenemos aquí, es evaluado en menos 2, por lo tanto, hacemos nuestro plano cartesiano y vamos a buscar aquí. Este va a ser en X y este va a ser en Y. Entonces buscamos. En X va a ser menos 2 porque es el valor que me estaban dando, entonces sería menos 1 y menos 2. Y en Y sería 21. Entonces imaginariamente que hasta por acá fuera 21. Entonces aquí está el primer punto, 21. El segundo punto sería 1 y 9. Entonces sería 1 positivo y 9. 1 positivo y 9 positivo. Entonces sería aquí 1 y 9, aproximadamente sería aquí 1 y 9. El siguiente sería 0 y 5, entonces aquí sería 0 y aquí 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí sería 5. Y el siguiente valor sería 3 y 41. Entonces vamos a tomar el 3, aquí sería 1, 2 y 3. 3 hasta aquí, 41 no me alcanzaría aquí en la pantalla, pero el 41 quedaría como por acá. Y si ustedes unen todos los puntos, unimos este punto con este, y al unirlo con esto, lo unimos con este, si se dan cuenta, aquí una disculpa, ya me fui, vamos a borrarlo rápidamente. Entonces borramos la gráfica y voy a aprovechar para tomar otro color, y de color azul la gráfica. Entonces, si unimos los puntos, porque hay que unirlos para ver cuál es la forma de nuestra gráfica, aquí ustedes pueden observar que se forma una como V, esta gráfica de color azul. Entonces, esta gráfica es una parábola y aquí esta parábola aquí es en el 5. Esta parábola nosotros podemos decir que esta es la función, entonces así es como la hacemos en su forma gráfica. Bueno, ahora,
tenemos la función que nos dan. Aquí tenemos gráfica de funciones y suponiendo que tenemos esta función que es y igual a 2x menos 3, que sería una función de primer grado. Entonces, esta es su gráfica. Ahorita en el siguiente video vamos a explicar en una práctica cómo es que podemos realizar las gráficas en GeoGebra. Entonces, aquí tenemos que y es igual a 2x menos 3 y esta es su gráfica. Tenemos otra gráfica de primer grado que sería 2x menos 4, que es esta su gráfica. Y tenemos otra tercera gráfica que es menos x más 2. El h de x, g de x, y o cualquier otra letra que pudiera haber aquí en la variable dependiente, no importa, Lo único que nos interesa es que esté bien escrita la función y que por supuesto esté bien graficada nuestra función. Entonces aquí esta es su gráfica, esta es su gráfica y esta es su gráfica. Aquí tenemos tres funciones, las tres son de primer grado. Y está en su forma algebraica y en su forma gráfica. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una gráfica de función de segundo grado. Aquí esta es una función de segundo grado y es la que hicimos hace ratito. La del ejemplo de la evaluación era esta, la función. Si se dan cuenta pasaba en 5. Entonces, es como una V y esta se llama parábola. Aquí este es otro ejemplo de otra función de segundo grado, es una parábola. Y aquí tengo otro ejemplo de una función que también es parábola. Ahora, con la tarea que les voy a dejar el día de hoy, van ustedes a poder identificar cuándo va a ser parábola cóncava o parábola convexa. Nada más para avanzarle un poquito, comentarles que va a ser parábola convexa cuando el valor del coeficiente que acompaña a x cuadrada sea positivo. Cuando sea positivo, es decir, cuando sea más x cuadrada, vamos a tener este tipo de parábola, viendo hacia arriba. Pero cuando sea en la función sea menos x cuadrada, vamos a tener este tipo de función y sería aquí menos x cuadrada más 5. En la tarea ustedes podrán identificar cómo quedaría aquí. Aquí sería x cuadrada más 5. Bueno, en esta sería más 5. Vamos a borrar aquí. Entonces, tendríamos que cuando sea positiva, la x cuadrada van a ser con parábolas viendo hacia arriba o convexas, y cuando estén viendo hacia abajo, cóncavas. Entonces tenemos aquí estas dos funciones de segundo grado. Y ahora, más adelante, en el siguiente video vamos a ver la práctica de las gráficas de funciones con GeoGebra. Bueno, ha sido para mí un gusto estar trabajando el día de hoy con ustedes. Los veo muy pronto y que tengan un buen día. Cualquier duda, por favor, escríbanme al foro. Gracias. Chao.